Mundial del Ambiente. Esta conferencia es disertada por Rafaela Viteri Uzcategui, ingeniera ambiental de la Universidad San Francisco de Quito, máster en Ingeniería Ambiental de la Universidad Politécnica de Madrid. Es doctorando de la Universidad Politécnica de Madrid del programa de doctorado de Ingeniería Ambiental, Química y de los Materiales. Es docente titular de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo y es experta en contaminación y modelado atmosférico. Con ustedes entonces, la conferencista doctora Rafaela Viteri Uzcategui. Bueno, muy buenas tardes con todos. Me da mucho gusto poder estar no se les escucha. Ahora sí. Por favor, si nos pueden habilitar el micrófono. Sí, ya está, Eddie. Bueno, Rafaela, qué gusto saludarte. Muchísimas gracias. Yo quiero agradecerte, pese a que mis compañeros ya lo hicieron formalmente, agradecerte por tu apoyo, por tu experticia, decirte que nos sentimos muy honrados, muy orgullosos de que profesionales como tú, que nos representan al país, que has podido estar a nivel internacional, nos puedes acá colaborar con esta presencia. Tenemos un auditorio completamente lleno. Queremos darles un cordial saludo a todas las personas que nos están siguiendo. Tenemos 100 personas que están conectadas, es el cupo máximo que se puede manejar dentro de Zoom. Queremos mandarles un abrazo inmenso de parte de nuestro prefecto, el doctor Juan Pablo Cruz. Para nosotros como Dirección de Ambiente esto es un hecho histórico. Estamos celebrando hoy, el 5 de junio, el Día del Ambiente. Estamos a la par, en la mañana lanzamos el primer programa ambiental, la revista ambiental, que algunos de ustedes le hicimos llegar. Nos trasladamos a limpiar la quebrada de Cunduana. Posterior a eso hicimos la entrega formal del Plan Institucional Ambiental. Hicimos adentro de la institución de acá, la Prefectura de Chimborazo, la entrega de plantas para el ornato. Y hoy nos encontramos con tan distinguido evento. Nada más que, Rafaela, desearte lo mejor, decirte que te vaya muy bien. Una vez más, muy honrados con tu presencia. Decirles que por favor las inquietudes y todos los comentarios tengas tú la gentileza, estimada Rafaela, también de al final entregarles tu correo, porque estoy completamente seguro que se van a quedar con bastantes interrogantes y con bastante información. Así que nada más, agradecerles infinitamente por el apoyo, por su presencia y decirles que les vaya muy bien. Gracias, Rafaela, te deseo el mejor de los éxitos. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Eddie. Quiero agradecerte a ti como director de Ambiente por darme esta oportunidad, al igual que el señor prefecto Juan Pablo Cruz, quien ha gestionado toda esta jornada de ambiente este 5 de junio. Quiero agradecer también la presencia de muchas personas conocidas, entre ellos estudiantes y colegas, ingenieros en el área ambiental. Me parece muy importante que podamos participar en esta área, en este tema tan importante como es la contaminación del aire. Y más que todo, ahora que estamos trabajando en temas de COVID, ¿no? Que hemos pasado por esta pandemia tan destructiva, tan fuerte dentro de todo el mundo. Entonces, el día de hoy, bueno, ya me presentaron para los que se unieron recién. Yo soy Rafaela Viteri, soy docente titular del SPOCH y les voy a dar la conferencia de calidad del aire en tiempos de pandemia COVID-19. Esta conferencia, además de ser avalada por la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, viene también avalada por el Laboratorio de Modelización Ambiental de la Universidad Politécnica de Madrid. La estructura de la presentación de hoy va a constar de los siguientes apartados. Primero vamos a tener una introducción, posteriormente vamos a hablar sobre generalidades, efectos de los contaminantes atmosféricos, dispersión de contaminantes, lo que nos va a dar a nosotros un panorama general del tema de contaminación atmosférica. Pasando al tema específico de la charla de hoy, que es COVID-19, pandemia mundial, la comparación de emisiones durante la cuarentena por COVID-19 en el mundo, tener un panorama de cómo son las emisiones atmosféricas en el Ecuador para poder finalmente topar el tema de emisiones atmosféricas durante la cuarentena por COVID-19 en Ecuador. El tema de aire es bastante complejo, sea de contaminación, de calidad o de modelización, ya que del aire nos hemos olvidado. ¿Sí? Nosotros nos hemos preocupado muchísimo de saber la calidad del agua, de remediar el agua, de tratar residuos, de conservar el suelo, los ecosistemas. Sin embargo, nos hemos olvidado de un tema tan importante como es el aire.
No nos olvidemos que nosotros todo el tiempo durante nuestra vida estamos respirando. Al día nosotros estamos respirando entre 13.000 a 15.000 litros, lo que representa de 13 a 15 metros cúbicos de aire, que es una cantidad considerable. Entonces, la calidad del aire involucra una serie de interacciones de emisiones, de condiciones atmosféricas, orográficas, de dispersión y de transporte químico. Porque no solamente cuando nosotros emitimos los contaminantes se quedan estáticos en la atmósfera, ¿no? Los contaminantes se mueven tanto vertical como horizontalmente dentro de la atmósfera. Este no es un problema que viene de los últimos 100 años, es un problema que viene desde la época prehistórica. Una de las principales actividades que causan la contaminación del aire son los procesos de combustión, de cualquier tipo de combustible, la quema, ¿no es cierto? Cualquier quema va a generar productos de combustión que son contaminantes de la atmósfera. Entonces, además de las actividades antropológicas que somos a las que nosotros nos referimos cuando hablamos de quema y de combustión, también existen procesos naturales que producen contaminación atmosférica. Los mismos volcanes que aportan con cenizas, con vapor de agua, con sulfuros, la metanización, las heces de los animales, ¿sí? Entonces existen varios procesos naturales que de por sí ya generan contaminantes atmosféricos. ¿Cuándo se empeoró todo este tema de la contaminación atmosférica? Cuando hablamos del proceso de industrialización que empezó en el siglo XVIII. ¿Por qué empezó el problema? Por el mismo de la combustión. En esa época se utilizaba mucho carbón como combustible para los diferentes procesos. Además que una ciudad o un país se caracterizaba por su economía alta, por su nivel de producción, cuando tenían muchas chimeneas humeantes en sus ciudades más importantes, como Londres, como Nueva York. Entonces eran ciudades en las que las chimeneas estaban en media ciudad. ¿Y qué significaba que estén humeando todas estas chimeneas? Que era una ciudad próspera. Entonces el carbón es un combustible muy sucio, por así decir, porque no tiene ningún proceso de refinamiento ni ningún tratamiento previo a su combustión. Entonces, todos estos procesos de combustión generan contaminantes. Vamos a ver un poco los contaminantes que nosotros podemos encontrar en mayor cantidad, que los podemos clasificar según su elemento característico y según su formación de compuestos. Entonces, según su elemento característico, tenemos las partículas, los compuestos de azufre, los compuestos de nitrógeno, los compuestos de carbono, los compuestos orgánicos, los compuestos de halógenos. Cuando nosotros tratamos de temas de contaminación o calidad del aire, siempre utilizamos la segunda clasificación, que es la de atendiendo a la formación de compuestos, en la que nosotros clasificamos en contaminantes primarios y contaminantes secundarios. Los contaminantes primarios son los que son emitidos directamente de la fuente, es decir, los que cuando en el proceso de combustión salen inmediatamente. Y los contaminantes secundarios son los que se generan a partir de los contaminantes primarios cuando entran en la atmósfera y se da una serie de reacciones químicas o físicas. Entonces, ¿cuáles son los contaminantes que nosotros tenemos? Tenemos dióxidos de azufre, monóxido de nitrógeno, los compuestos orgánicos de carbono, que nosotros les llamamos COPS o compuestos orgánicos volátiles, los óxidos de carbono y los compuestos de halógeno. Ya. Dentro de los contaminantes secundarios tenemos un apartado muy importante que son los aerosoles y el ozono. Los aerosoles secundarios producen forzamiento radiativo en la atmósfera. ¿A qué nos referimos esto? Que reflejan la radiación, sea que viene de la superficie terrestre o que viene del exterior. Entonces, esto puede producir un calentamiento o un enfriamiento en la superficie terrestre. ¿Cuáles son las principales fuentes de contaminación? Les voy a hablar de 3 contaminantes que son los que más estudiamos: los óxidos de nitrógeno, el material particulado 10 y el dióxido de carbono. Estos datos son obtenidos de inventarios de emisión, que para nuestra mala suerte o desgracia, Ecuador no tenemos un inventario de emisiones totales de toda el área territorial de todo el Ecuador. El último esfuerzo que se publicó fue en el 2014, un inventario de emisiones de las ciudades de más de 150,000
personas y que son, pues, esta Esmeraldas, Riobamba, está la Tacunga y pertenecen al año 2010. ¿Sí? Entonces, no tenemos un inventario de emisiones que cubra todo el territorio ecuatoriano. Entonces, aquí tenemos más o menos cómo se distribuyen estas emisiones según las fuentes de contaminación. Quiero que presten particular atención en este color morado un poquito más clarito, ¿sí? Que es el que pertenece al transporte por carretera. Si es que observamos, en las tres gráficas es predominante, ¿sí? Entonces estamos viendo que el sector vehicular influye y causa un gran impacto en las emisiones de contaminantes a la atmósfera, pero también se puede ver que predomina el color rojo, que es la combustión en la producción y transformación de energía. Nosotros aquí en Ecuador no podemos atribuir emisiones a la generación de energía. ¿Por qué? Porque nosotros más del 50% de la energía eléctrica viene de fuentes renovables, de las hidroeléctricas, pero tenemos más o menos entre un 40% que proviene de energía térmica. Para la energía térmica nosotros consumimos algún tipo de combustible, que aquí en el Ecuador la mayoría es diésel, ¿sí? Y fuelóleo. Entonces estamos viendo que sí, nosotros tenemos fuentes importantes de contaminación a partir de las actividades antropológicas. Una de las maneras de medir qué tan bueno es el aire o en qué tan buena es la atmósfera en la que nosotros nos estamos desarrollando es el índice de la calidad de aire. Este índice de calidad del aire nos dice, la calidad del aire este día está en un rango del 1 al 10, 1 siendo lo más bajo y 10 siendo lo más alto. O puede ser en escalas A, B, C, D. Eso depende mucho de la zona y de las decisiones gubernamentales. Entonces, en este caso es mucho más fácil para llegar a la población, porque no es lo mismo decir, ahora existen 50 microgramos por metro cúbico de NOx, que nosotros no sabemos de eso será bueno o será malo, a menos que nosotros manejemos muy bien el tema de legislación o de las publicaciones de la Organización Mundial de la Salud, a que nos digan, ¿saben qué? Hoy la calidad del aire es buena, es mala, es más o menos, no se recomienda salir a hacer ejercicio o tienen que paralizarse todas las actividades en un lugar específico, que eso sí ha sucedido. En Madrid el anterior año se paralizaron absolutamente todas las actividades dentro del centro de Madrid por la cantidad de ozono que se generó. Entonces era un índice de calidad malo. Entonces aquí nosotros podemos ver en este mapa cómo es el índice de calidad del aire a nivel mundial. Entonces, estamos viendo que las zonas rojas son lugares en los que el índice de calidad del aire es más bajo. ¿Por qué? Porque existe mayor cantidad de contaminantes. Y si observamos, está en China, está India y está el norte de África. ¿Por qué Estados Unidos está en verde? Significa que tienen un índice de calidad del aire excelente, ¿no es cierto? Y nosotros aquí en Latinoamérica pues estamos en un nivel intermedio. ¿Qué sucedió? Que a partir de 1992, con la firma del protocolo de Río de Janeiro, se propusieron reducir las emisiones de contaminantes a la atmósfera, específicamente de gases de efecto invernadero. Se impusieron bonos de carbono y se propusieron ser más estrictos en la cantidad de emisiones que puede haber por parte de un país. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que las empresas que se encuentran en cada país reduzcan las emisiones y pues procuremos reducir, en este caso era el cambio climático, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron las empresas? Es bastante costoso implementar tratamientos de calidad del aire. Para ellos fue más fácil movilizar sus empresas, sus industrias a países en los que, primero, la legislación es más flexible, segundo, la mano de obra es más barata y tercero, no estaban cumpliendo en su totalidad con los bonos de carbono que se les otorgaba. Entonces ahora, si es que ustedes pueden revisar cualquiera de los objetos que tengan a la mano, sea su ropa, su teléfono, su computadora, sus cuadernos, muchos de ellos dicen Made in China, Made in Bangladesh, hecho en Marruecos, ¿no es cierto? Entonces es porque, y son marcas, yo que sé, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Japón. ¿Por qué? Porque las industrias se movilizaron a lugares en los que tenían mayor flexibilidad. Entonces, los efectos en la salud de la contaminación.
Tenemos un sinnúmero de contaminantes, solamente entre primarios y secundarios tenemos más de 20 contaminantes y adentrarnos en cada uno de ellos es bastante complejo. Así que el día de hoy les voy a hablar de los dos que son más peligrosos para la salud humana, que son el material particulado y que es el monóxido de carbono. Entonces, el material particulado se puede clasificar en material particulado de diámetro 10, que son 10 micras, el material particulado 2.5, que son 2.5 micras, y el sedimentable, que es el más grande, ¿cierto? Entonces, el material particulado es uno de los pocos contaminantes que nosotros podemos percibirle en la atmósfera. ¿Cómo le percibimos? Cuando creo que la mayoría hemos estado en Riobamba o en Ambato o en zonas cercanas al Tungurahua. Cuando el Tungurahua hacía erupción, nosotros podíamos percibir la ceniza. La ceniza es material particulado grande, ¿no es cierto? Sedimentable. Entonces podemos sentir ardor en la piel, o nos arden los ojos, o nos empieza a doler la nariz, ¿no es cierto? Entonces es uno de los pocos contaminantes que lo podemos percibir sin ningún problema. Quiero que observen la gráfica de la izquierda, en la que nosotros vemos cuál es el tamaño del material particulado, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos es un cabello humano que tiene más o menos de 50 a 70 micras de diámetro. Si observamos las esferas azules, pueden rodear al cabello humano, eso es material particulado 10. Y el material particulado 2.5 puede rodear a una partícula de material particulado 10. El material particulado 2.5 es el más peligroso, porque ese es el que puede entrar a los alveolos pulmonares y puede producir colapso de los pulmones. Entonces, el único problema, bueno, no el único, el mayor problema que nosotros tenemos es que nuestro sistema respiratorio no tiene una defensa o una barrera para su ingreso al cuerpo. Nuestra defensa o barrera natural es la nariz. En la nariz nosotros tenemos mucosa y tenemos vellosidades. Entonces, la mucosa y las vellosidades nos ayudan a nosotros a retener el material particulado 10 principalmente. Los hidrosolubles se quedan en la mucosa y los más grandes y sólidos se quedan en las vellosidades. Entonces, esa es nuestra manera de protegernos ante la contaminación por material particulado. El segundo contaminante que causa bastante problema es el monóxido de carbono. Entonces, el monóxido de carbono se produce principalmente por la combustión incompleta de los combustibles fósiles. Entonces, es un gas incoloro, inoloro e insípido y más ligero que el aire. ¿Cuál es el problema del monóxido de carbono en el cuerpo en general de los seres humanos? Que forma carboxihemoglobina. Como es de conocimiento general, la hemoglobina se encarga de llevar el oxígeno a lo largo de todo el cuerpo. Nosotros normalmente en nuestro cuerpo tenemos un 4% de carboxihemoglobina, ese es el valor normal. Pero para las personas que son fumadoras, el valor va más o menos entre el 8 y el 10%. ¿Cuál es el problema de esta carboxihemoglobina? Que estamos reduciendo la cantidad de oxígeno que se va a llevar a lo largo del cuerpo y la estamos reemplazando por monóxido de carbono. A los 40 minutos de que nosotros nos exponemos a una cantidad de más de 50 microgramos por metro cúbico de monóxido de carbono, nosotros inclusive podríamos fallecer, ¿sí? Entonces es un contaminante bastante complejo y con mucha peligrosidad. Bueno, entonces ahora que ya nosotros conocemos sobre los contaminantes, tenemos un poco de idea de los problemas en la salud humana, vamos a ver cuáles son los problemas en general que produce la contaminación atmosférica. A nosotros, ¿cuándo nos empezó a importar la calidad del aire? Cuando vimos que al ser humano le estaba haciendo efectos, ¿sí? Generalmente se producían pulmonías crónicas o empezamos a tener afecciones al tracto respiratorio. Ahí fue cuando las personas dijeron, bueno, estamos teniendo problemas con la calidad del aire, tenemos que hacer algo. Pero nos hemos olvidado del resto de problemas que puede conllevar la contaminación del aire. Para esto, nosotros lo primero que hacemos es clasificar cuál es el nivel de afección, ¿no? Nosotros tenemos 3 escalas con las que nosotros podemos hablar de los fenómenos atmosféricos. Tenemos la macroescala, la microescala y la mesoescala. La macroescala, que estamos hablando de distancias de más de 1000 kilómetros horizontales,
la mesoescala, que va de 1 a 1000 kilómetros, y la microescala, que es de menos de 1 kilómetro de distancia horizontal, ¿no? Entonces, en base a eso, nosotros hablamos de los diferentes ámbitos de aplicación. Tenemos el primero, que es el ámbito local, el segundo, que es el ámbito regional o gran urbe, el tercero, que es transfronterizo, y el cuarto, que es el planetario. Los principales problemas que puede causar la contaminación del aire son impactos en la salud, calidad del aire urbana, ozono troposférico, lluvia ácida, eutrofización, reducción de la capa de ozono y finalmente el cambio climático, que es algo que nosotros hemos escuchado muchísimo en los últimos años. No les voy a hablar de todos los problemas que causan, pero sí de los más importantes. El primero es el ozono troposférico. Entendamos muy bien que la atmósfera tiene varias capas y la capa que se encuentra al ras con la superficie terrestre es la troposfera, que va más o menos en una distancia vertical de 0 a 5 kilómetros. A nosotros nos preocupa mucho lo que está sucediendo en la troposfera porque es todo lo que está disponible para las actividades de los seres humanos. El ozono es bueno a nivel estratosférico porque ahí produce la capa de ozono, pero a nivel troposférico es muy malo. Si es que hablamos de efectos en la salud, el ozono troposférico puede inclusive causar cáncer, ¿sí? Y no hablemos de problemas de clima urbano. Entonces aquí podemos observar claramente, esta es la ciudad de Madrid, en la que se puede ver que sin ozono troposférico la imagen de arriba y con ozono troposférico la imagen de abajo. Entonces el ozono troposférico forma el smog fotoquímico, ¿sí? Que el ozono no es un contaminante primario, es decir, que no se emite directamente de la fuente. Es un contaminante secundario que se forma a partir de óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles. ¿Qué sucede? Que estos óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles entran en la atmósfera mediante radiación, rompen sus enlaces y dejan disponible el oxígeno. Entonces, con el oxígeno disponible en el aire, forman ozono, ¿ya? Entonces, el ozono es bastante preocupante, bueno, hablando de temas de calidad del aire y de salud humana. Después tenemos la lluvia ácida. La lluvia ácida, sus principales precursores son el dióxido de azufre y también los óxidos de nitrógeno, en su mayoría óxidos de azufre. ¿Qué sucede? Que al estar disponibles en la atmósfera interactúan con la humedad o el vapor de agua típico de la atmósfera y pues forman ácidos sulfúricos y ácidos nítricos, ¿no es cierto? Que pues en la actualidad nosotros ya no escuchamos con mucha frecuencia que existe lluvia ácida. Antiguamente se escuchaba muchísimo que había lluvia ácida en Europa, en el norte de África, en Asia, inclusive aquí en Latinoamérica hubieron episodios de lluvia ácida, pero actualmente ya no es muy frecuente escuchar episodios de lluvia ácida. ¿Por qué? Porque el dióxido de azufre, al ser emitido directamente de la combustión de combustibles fósiles, formaba el ácido sulfúrico. Pero el azufre se presenta en los combustibles que no son refinados, ¿sí? Mientras más refinado, más tratado es un combustible, menos cantidad de azufre va a tener, porque el azufre reduce el poder calorífico del combustible. ¿A qué nos referimos a eso? Que el poder calorífico de un combustible es la cantidad de energía que libera un combustible por cantidad de masa de combustible quemada. Entonces, ¿nosotros qué esperamos? Utilizar menos combustible y obtener más energía. Nosotros las gasolinas aquí en el Ecuador, las gasolinas super y extra tienen más o menos del 1 al 5% de azufre y el diésel tiene hasta un 14% de azufre, lo que en Europa y Estados Unidos las gasolinas ahora tienen 0 azufre, ¿sí? Además que esto, bueno, afecta un poco en el comportamiento en general del vehículo. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos procesos de lluvia ácida? Vamos a tener acidificación del suelo, cambios de pH en los cuerpos de agua superficiales, vamos a tener corrosión, vamos a tener déficit en el crecimiento de las plantas. Entonces, vamos a tener varios efectos, ¿sí?, que pueden afectar al ambiente. Tenemos el cambio climático. Como les decía, este es un tema que nosotros hemos hablado en las últimas décadas hasta el cansancio, creo yo. A veces le llamamos calentamiento global,
o a veces le llamamos cambio climático. Yo prefiero llamarle cambio climático porque el calentamiento global estaría estrechamente relacionado a que las temperaturas únicamente aumentan, ¿no es cierto? Le llamo cambio climático porque así como los veranos son calientes, los inviernos son más fríos, ¿sí? Al menos en las zonas de 4 estaciones. Nosotros aquí tenemos estudios que han demostrado que en la zona de los Andes ecuatorianos, la temperatura en los últimos 30 años se ha reducido, no ha aumentado. Entonces, no le podemos llamar un calentamiento porque estamos generalizando mucho, ¿no? Sino un cambio climático. Nosotros dependemos del efecto invernadero, ¿no es cierto? El efecto invernadero que hace que nosotros tengamos una temperatura confortable en las noches, ¿sí? Es decir, que la temperatura que se acumuló durante el día no se regrese al espacio exterior inmediatamente, lo que permitiría que se congele la superficie terrestre. Y nosotros no podríamos desarrollar nuestras actividades, ni siquiera podríamos existir. Entonces, esto produce el efecto invernadero, ¿no es cierto? Y este efecto invernadero se genera por una serie de gases de efecto invernadero que nosotros le llamamos al dióxido de carbono, al metano, al vapor de agua, a los óxidos de nitrógeno, a los clorofluorocarbonos y al monóxido de carbono. Entonces, todos ellos son gases de efecto invernadero que lo que hacen es que las ondas la radiación de onda larga que entra a la Tierra sea reflejada y pues no tenga mayor incidencia sobre la superficie terrestre y que permanezca la temperatura confortable dentro de la Tierra. El siguiente problema que tenemos es la reducción de la capa de ozono. Entonces ya hablamos un poquito del ozono, ¿no? A nivel troposférico no queremos que esté a nivel estratosférico donde está formando la capa de ozono. La capa de ozono, ¿de qué se encarga? Se encarga de filtrar la radiación UV, ¿no es cierto? UVA, UVB y UVC. La UVC siendo la más peligrosa y la UVA siendo la menos peligrosa. Entonces, ¿qué esperamos? Que esta capa de ozono filtre esta radiación y pues que nosotros no percibamos directamente que se emitieron muchos CFCs, clorofluorocarbonados, que degradaban el ozono estratosférico. Entonces, en 1987, el Protocolo de Montreal propuso que hasta 1996 se tiene que reducir o prohibir, perdón, se prohibió totalmente la producción y la generación de productos con CFC. Entonces, con la finalidad de que se recupere la capa de ozono, ¿no? Entonces, el CFC, ¿cuál es el problema? Que tiene un tiempo de vida de 200 años en la atmósfera. Entonces, tenemos CFC de largo, ¿no? O sea, el hecho de que hayamos dejado de producir y de emitir a la atmósfera no significa que ya no existan, que no estén disponibles en la atmósfera los CFCs. Entonces, actualmente estamos hablando ya de una recuperación de la capa de ozono, no total, pero sí paulatina. Los mayores agujeros de capa de ozono están en la Antártida y en el Pacífico. Sí, por eso también es que se están derritiendo los polos, no solamente por el cambio climático en sí, que es el aumento de la temperatura, sino también por la reducción de la capa de ozono. Ahora que ya tenemos más claro todo el panorama, vamos a ver la dispersión de contaminantes de la atmósfera muy rapidito. ¿Por qué? Porque la dispersión es súper importante cuando hablamos de calidad del aire. Porque a nosotros nos interesa qué va a pasar con los contaminantes que son emitidos por una fuente puntual, o sea, por los vehículos, o sea, por fuentes de área. ¿Qué va a pasar con ese contaminante? ¿Para dónde se va a ir? ¿Se va a quedar ahí mismo? ¿Va a alcanzar a 100 kilómetros? ¿Va a alcanzar a la urbe más cercana? Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos cómo se mueven los contaminantes en la atmósfera. Entonces, ¿nosotros qué queremos saber? La variación de la concentración de los contaminantes respecto al tiempo. ¿Y de qué depende de esto? De la advección, de la difusión, de las reacciones químicas, de la emisión de la fuente específica y de las condiciones iniciales y condiciones de contorno. Entonces, ¿la advección a qué se refiere? Se refiere a los movimientos del viento principalmente, ¿no? A los movimientos verticales y los movimientos horizontales de las masas de aire. La difusión depende estrechamente del tipo de contaminante y de la estabilidad atmosférica.
La estabilidad atmosférica se refiere a la variación de temperatura de manera vertical en la atmósfera. Entonces, una atmósfera inestable respecto a una atmósfera estable se diferencia simplemente porque existe nubosidad. ¿Ya? Entonces, la inestabilidad favorece a la dispersión de contaminantes. Nosotros que esperamos que los contaminantes se vayan para arriba, ¿no es cierto? Se sigan moviendo en la atmósfera y de manera horizontal. De esa manera no se afecta directamente a las poblaciones cercanas, pero eso depende mucho el tipo de columna de humo que se vaya a formar a partir de la estabilidad atmosférica. En 1920 se crearon las primeras teorías de dispersión de contaminantes, en las que se crearon algunas ecuaciones y aproximaciones matemáticas teniendo un enfoque euleriano y lagrangiano. Actualmente nosotros con la Big Data ya trabajamos con modelos computacionales y modelos matemáticos avanzados en los que podemos procesar un sinnúmero de información. Esta es una de las formas más fáciles de poder predecir y pronosticar, sea meteorología como sea contaminación del aire. Entonces, todas estas ecuaciones matemáticas que nosotros antes hacíamos a mano, las computadoras los están procesando, pero al instante, y son miles de datos, dependiendo de nuestro dominio y de la masa de emisiones con la que nosotros estemos trabajando. Ya, entonces, topando el tema del COVID, que es un tema que hemos hablado nosotros muchísimo en los últimos meses y que ha afectado a nivel mundial, vamos a hacer una breve reseña de lo que ha sucedido a nivel mundial respecto a esta pandemia. El 8 de diciembre del 2019 se descubre el primer paciente con síntomas de coronavirus en Wuhan. El 31 de diciembre, China informa a la Organización Mundial de la Salud sobre casos severos de neumonía. Ya para el 2020, el 1 de enero, Wuhan cierra todos los mercados de venta de mariscos. Para el 7 de enero se identifica al coronavirus 19. El 11 de enero se da la primera muerte por COVID en China. El 13 de enero se da el primer caso de COVID fuera de China que se dio en Tailandia. El 23 de enero, Wuhan se pone bajo cuarentena y pues suspende todos los servicios terrestres y aéreos. El 29 de enero, las muertes suben hasta 132,000. Los casos reportados suben a 132,600. Esto solamente dentro de Wuhan. Aquí nosotros vamos a observar cómo fueron aumentando los casos de coronavirus a lo largo del mundo. ¿Por qué aumentó este virus a tal velocidad? Primero, como observamos, más o menos un mes le tomó a China identificar el tipo de virus del que se estaba tratando. Entonces, mucha gente que estaba contagiada tuvo contacto con otras personas. Además, tenemos las personas asintomáticas, o sea, que son portadores del virus, pero que no presentaban ninguno de los síntomas característicos del COVID, que eran principalmente afecciones a las vías respiratorias. Entonces, ellos de igual manera seguían haciendo su vida normal, saliendo al supermercado, visitando a sus familias, etcétera, sin tener en cuenta, pues, que portaban el virus y que estaban contagiando a más personas. Actualmente estamos hablando de que existen más de 6 millones de contagiados a nivel mundial y aquí en Ecuador existen más de 41,000 casos de coronavirus. Algo que es importante recalcar es que el segundo país con mayor cantidad de contagios de coronavirus fue Italia. Sí, creo que eso fue de conocimiento mundial, la crisis que se vivió en Italia respecto al coronavirus. Entonces, allá se intentó controlar, pues, y ahora ustedes ya deben tener conocimiento que, pues, prácticamente se dice que ya se superó el coronavirus.
Ya, entonces, a lo largo de todo el planeta existen más o menos 4.2 millones de muertes por contaminación del aire, en las cuales solo 1.1 millón ya pertenecen a China. ¿Sí? Como ya vimos en algunos, en el mapa anterior de índice de calidad del aire, China tiene uno de los peores atmósferas, peores calidades de aire de todo el mundo. ¿Por qué? Porque tiene muchísimas industrias, tiene muchísimas megaciudades industriales, ¿no es cierto?, en las que se producen muchos de los productos que se reparten a nivel mundial. Entonces, por este ozono troposférico que se forma en las megaciudades chinas, por ejemplo, en Beijing, las personas no pueden ver cómo se encuentra el cielo el día de hoy, ¿sí? Es decir, que existen pantallas a lo largo de las calles en las que le dicen, así se ve Beijing el día de hoy. ¿Por qué? Porque es tal la cantidad de ozono troposférico que ustedes no pueden ver para arriba cómo está el cielo, si habrá nubes, si estará haciendo sol, inclusive hace que se pierda uno en el tiempo, ¿no es cierto? No sabes si serán las 3 de la tarde, serán las 10 de la mañana, muchas veces el tiempo se pasa volando. Entonces, llegamos a ese nivel de contaminación en las ciudades chinas, ¿no? Entonces, en este pequeño video vamos a ir viendo cómo varían las cantidades de contaminantes en 3 ciudades representativas. Entonces, vamos a comparar febrero del 2019 respecto a febrero del 2020 en Wuhan, las emisiones de dióxido de nitrógeno. Estamos viendo que, pues, mientras más celeste, más clarito esté, es que significa que mayor emisiones de óxidos de nitrógeno vamos a tener. Entonces, estamos viendo que respecto a febrero del 2019 tenemos emisiones casi nulas de dióxido de nitrógeno. Después vamos a observar que tenemos, esperemos un ratito. Tenemos Italia, que si el foco es Lombardía, y finalmente tenemos la ciudad de Nueva York. ¿Por qué la ciudad de Nueva York no varían tan considerablemente las emisiones? En la ciudad de Nueva York, la cuarentena empezó tarde, ¿sí? La cuarentena empezó más tarde, las actividades no se paralizaron totalmente, entonces las emisiones sí se mantuvieron, no casi constantes, pero sí se ve una reducción importante. Entonces, ahora que ya hemos visto más o menos cómo se ha estado dando el tema de los cambios en las emisiones, vamos a ver casos específicos. Algo que me llamó muchísimo la atención es que desde febrero hasta junio existen más de 50 artículos científicos publicados sobre este tema de contaminación del aire en épocas de COVID. Sí, sean de China es donde más se ha estudiado, tenemos de la India, tenemos de Río de Janeiro, de Nueva York, de Los Ángeles, de Las Vegas, tenemos un montón de información que está disponible, si es que ustedes pueden ir a ver, inclusive en revistas de alto impacto en Q1, porque la información es bastante relevante. Entonces, lo que vamos a ver primero es la situación en China. ¿Qué pasó en China respecto a las emisiones de contaminantes? Ya he hablado mucho de China, ¿no es cierto? De que es un país muy industrializado, de que genera muchísimas emisiones de contaminantes, que todo empezó en Wuhan. Entonces vamos a ver el primer gráfico, el de la izquierda arriba, está la semana del 1 al 20 de enero del 2020 versus la semana del 10 al 25 de febrero del 2020. Entonces estamos viendo igual la cantidad de dióxido de nitrógeno que está siendo emitida a la atmósfera. Entonces estamos viendo que prácticamente es nula, ¿no es cierto? De lo que teníamos de emisiones de entre 250 a 375 micromoles por metro cuadrado, hemos llegado a cero prácticamente, ¿sí? Entonces estamos viendo que sí, que la suspensión de todas estas actividades antropológicas redujeron la cantidad de emisiones que se producen en Wuhan y en la zona de China. El estudio de la derecha es súper interesante porque ya no se estudia en general, ¿no es cierto? Esta imagen de la izquierda es una imagen de los satélites de la NASA. El de la derecha ya son estudios más locales, focalizados. Entonces, aquí, ¿qué se hizo? Se hizo un análisis de las diferentes fuentes de contaminación.
Entonces, los 3 primeros mapas pertenecen a las emisiones industriales. Ya. Entonces, estamos viendo antes de la cuarentena, tenemos el primer nivel, que es la siguiente semana después de que empezó la cuarentena, y el segundo nivel, que es la siguiente semana después de este primer nivel, ¿no? Entonces, algo que cabe recalcar es que en el primer nivel se festejó el Año Nuevo Chino, ¿ya? Entonces, por eso es que no se ve tan radical el cambio en las emisiones, pero sí se puede observar que existen cambios. Entonces, a nivel industrial, estamos observando que pues pasamos de tener emisiones de más de 20 microgramos por metro cúbico a tener emisiones entre los 14 y los 16 microgramos por metro cúbico en la zona, hablando solamente de temas industriales. Y el segundo escenario que nosotros tenemos son las emisiones de fuentes móviles, que aquí sí es radical la cantidad de emisiones, ¿sí? Si es que observamos el primer mapa, nosotros estamos viendo que las emisiones de fuentes móviles están más o menos, son mayores a los 10 microgramos por metro cúbico. Pero observamos que cuando ya empezó la cuarentena, que fue el 23 de junio, estamos teniendo reducciones considerables que si vemos en esta zona de aquí, pues estamos por debajo de los 2 microgramos por metro cúbico. Y en esta zona de la derecha estamos hablando de entre 3 y 4 microgramos por metro cúbico, ¿sí? Llegando al segundo nivel en el que ya se permitía salir a hacer algunas actividades, ¿sí? Ya no era el confinamiento obligatorio en el que nadie podía salir con un toque de queda estricto, sino ya con un poco más de actividades. Tenemos el siguiente escenario, que es en la India. Entonces, este es un estudio que se realizó en la zona nórdica de la India. A mí me parece súper importante esto, porque aquí no estamos comparando monóxido de carbono, no estamos viendo material particulado, sino estamos viendo dióxido de nitrógeno y estamos viendo ozono. Quiero que presten particular atención en los 3 últimos mapas, tanto de la izquierda como de la derecha. Vemos una tendencia general a reducir las emisiones de dióxido de nitrógeno. El dióxido de nitrógeno en general está relacionado a los procesos de combustión, por donde le veamos. Y el ozono, acordémonos que es un contaminante secundario. Entonces, ¿nosotros qué tenemos aquí? Que sí, aquí empezó el 24 de marzo la cuarentena o confinamiento y vemos que sí, se reduce, pero aquí tenemos un aumento de ozono. ¿Por qué se da este aumento de ozono? El ozono es bien inestable, ¿sí? Está todo el tiempo interactuando con los óxidos de nitrógeno. A pesar de que aquí ya redujimos casi en su totalidad las emisiones de óxido de nitrógeno, el ozono sigue aumentando. ¿Por qué? Porque todo el dióxido y monóxido de nitrógeno que estuvo disponible en la atmósfera va a ir interactuando, ¿sí? Y se va a ir formando ozono. Y el ozono, al no tener disponibilidad de monóxido y dióxido de nitrógeno, va a seguirse acumulando en la atmósfera, lo que va a hacer que sus concentraciones aumenten. Entonces, por eso es que es tan distinto el comportamiento de un contaminante respecto al otro. Entonces, ahora que ya hemos visto el panorama mundial en megaciudades, vamos a ver qué es lo que está sucediendo en el Ecuador. Como les dije, nosotros no tenemos una red de monitoreo a nivel nacional o no tenemos un programa o un software que nos diga cuál es la calidad del aire o las emisiones en un tiempo determinado en el Ecuador, porque ese es un trabajo exhaustivo. Pero tenemos ciudades emblemáticas, ¿sí? Que tienen estaciones de monitoreo que nos dicen al momento cómo está la calidad del aire. Entonces, una de las que tienen la información más, con mayor accesibilidad, que está mejor llevada la información, es del Distrito Metropolitano de Quito. Entonces, ellos están trabajando desde 1994, más o menos, 96, que eran la Corpaire, y ahora son la Secretaría del Ambiente. Entonces, ellos tienen 9 estaciones remotas de monitoreo a lo largo de todo el Distrito Metropolitano de Quito, y pues son de las pocas ciudades que tienen un inventario de emisiones total, ¿sí? El último que está disponible en la página es del 2016, entonces
lo que nosotros aquí estamos viendo es la realidad ecuatoriana, ¿no es cierto? Ya vimos en un principio cómo son las emisiones a nivel mundial, ahora vamos a ver cómo es la realidad ecuatoriana. Entonces estamos viendo óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono y material particulado 2.5. De igual manera, veamos por donde le veamos el tráfico vehicular. Imagínense, de monóxido de carbono es del 97% de emisiones provienen del tráfico vehicular, de óxidos de nitrógeno el 70% y de PM2.5 el 56%. Es por esto que Quito tiene la restricción vehicular llamada pico y placa, ¿no es cierto? Porque a pesar de que era el tráfico, ¿no es cierto?, uno de los mayores problemas, la calidad del aire se veía muy afectada por el tema de emisiones vehiculares. Entonces, acordémonos que el confinamiento aquí en el Ecuador empezó el 17 de marzo, ¿no es cierto? El decreto ejecutivo del presidente nos salió el 13 de marzo, en el que salían las diferentes medidas que se tienen que ir tomando a nivel nacional. Entonces, vamos a ver cómo se ha afectado este confinamiento a las emisiones de contaminantes. Desde aquí tenemos el mes de marzo completo de los contaminantes del Distrito Metropolitano de Quito en miligramos sobre metro cúbico. ¿Para qué? Solamente para el mes de marzo, ¿sí? Para que veamos el cambio notable en las emisiones. En azul podemos ver el monóxido de carbono, en rojo estamos viendo el dióxido de nitrógeno y en verde el ozono. Entonces aquí tenemos el 17 de marzo, ¿sí? Y estamos viendo que sí, era un martes, ¿no es cierto? Se va reduciendo las emisiones, ¿sí? Comparado al resto del mes, sí se ve una reducción. Estamos hablando de que en algunos puntos se ha reducido hasta el 50 al 70% de la contaminación atmosférica. Ya vimos, ¿no es cierto?, que una de las principales fuentes de emisión son los vehículos. Entonces, al tener un confinamiento, reducimos totalmente la cantidad de vehículos que van a estar recorriendo las calles. Entonces, acá tenemos ya más información. Aquí tenemos las diferentes estaciones de monitoreo. Son 9, aquí solo están 7, porque no todas miden todos los contaminantes. Entonces, aquí tenemos que tenemos un 70% menos de dióxido de nitrógeno en el mes de febrero, ¿sí? Comparado con la primera semana de la cuarentena. Después tenemos este gráfico de acá de la izquierda, en el que igual en azul está el monóxido de carbono, en verde está el ozono y en rojo está el dióxido de nitrógeno, en el que podemos ver el monóxido de carbono sí es indiscutible, ¿no? Que al empezar la cuarentena se redujo considerablemente las emisiones, mientras que el dióxido de nitrógeno y el ozono, como les decía, interactúan, ¿no es cierto? Entonces, a pesar de que ya no exista emisión en sí de monóxido de nitrógeno, ellos van a estar interactuando. Sin embargo, tenemos un pico relevante de ozono que es por la misma razón anterior, ¿no? Se fue acumulando el ozono y fue reaccionando con el dióxido de nitrógeno. Y finalmente, nosotros tenemos el comportamiento en líneas punteadas de febrero del 2020, la curva de línea continua es de enero del 2020 y la del 17 de marzo del 2020, ¿no es cierto? Entonces estamos viendo que sí, la cuarentena sí cambió el comportamiento en general, pero no cambiaron los picos en los que hay emisiones. Aquí estamos viendo una emisión a lo largo del día, ¿no es cierto? Las emisiones horarias. Estamos viendo que seguimos teniendo este pico de emisiones más o menos a las 6 de la mañana y este pico de emisiones que está más o menos a las 7, creo que es, no puedo verle bien, ¿ya? Entonces estamos viendo que es un comportamiento normal de los contaminantes. Entonces, ¿a qué nos ha llevado la pandemia COVID? Sí, hemos tenido muchas afecciones a nivel de salud, ¿no es cierto?, por el coronavirus. Se ha hablado de que muchas industrias han cerrado, han habido muchos despidos, muchas pérdidas de trabajo, pero viéndole desde el tema de calidad del aire, pues nos ha dado un aliento, ¿no es cierto? Un aliento ¿en qué modo? En el que nosotros podemos realizar nuestras actividades antropogénicas, ¿no es cierto? Nuestros trabajos, nuestras industrias se pueden llevar a cabo sin causar tanto impacto.
una persona, un ejecutivo que antes viajaba muchísimo por su propio trabajo, por sus labores, por sus actividades, ahora está resolviendo todos los problemas de manera telemática, ¿sí? Entonces, todas esas huellas de carbono que se imprimían o se ejecutaban por todos estos viajes se redujeron al cero, ¿no es cierto? Y este es uno de los ejemplos más claros, ¿sí? Sea por donde le veamos, la mayoría de los contaminantes se han reducido. No hemos hablado de compuestos orgánicos volátiles porque la principal fuente de emisión de compuestos orgánicos volátiles es la vegetación. Entonces, ese es un tema muy aparte que no se podía topar en este momento. Entonces, además, ¿qué hemos visto? China, que no me voy a cansar de hablar de ellos, como son los principales productores de baterías de litio, de paneles solares, de motores para eólicos. Entonces, ellos redujeron sus precios hasta en un 50%. ¿Cuál era una de las desventajas de las energías renovables? Su precio, ¿cierto? Entonces, ahora estamos viendo que podemos producir energías renovables a menores precios. Se dice, expertos de la Universidad de Columbia dicen que con la cantidad de emisiones que se redujeron en China, se han salvado 50,000 vidas, ¿sí? De lo que vimos que 1.1 millón de personas fallecían en China al año, pues hemos salvado 50,000 con este tema de la calidad del aire. Quiero agradecerles muchísimo por su atención. Aquí les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda o alguna pregunta que no pueda responder. Muchísimas gracias por su atención. De esta conferencia que tiene el tema calidad del aire en tiempos de la pandemia COVID-19. Les invitamos a nuestros amigos participantes, así que si tienen algunas inquietudes, algunas preguntas, por favor, hacernos conocer a través del chat para estas preguntas transferirle a la doctora y que éstas sean absueltas por la misma. Entonces, a ver, vamos a ver las inquietudes. Sí, de Carlos Eduardo dice, buenas tardes, tengo la siguiente pregunta. ¿Qué criterios o normas se pueden usar para implementar una red de monitoreo de calidad del aire en el centro urbano? Bueno, primero quiero mencionar que la ciudad de Riobamba sí tiene estaciones de monitoreo de la calidad del aire, que están bajo el cuidado y mantenimiento del municipio de Riobamba. Sin embargo, todas las muestras tomadas de estas estaciones, que principalmente miden material particulado, son enviadas a la Secretaría de Ambiente en Quito. Entonces, la mayoría de los resultados regresan al siguiente año. Es decir, que este año nosotros no tenemos la información del 2020. La información del 2020 tendremos tal vez en marzo o tal vez abril del 2021. Por eso no se puede hacer un estudio aquí. Sin embargo, para aplicar una red de monitoreo se consideran algunos aspectos. Primerito, se tiene que hacer un inventario de emisiones de toda la zona que nosotros tenemos que estudiar, porque para colocar una estación de monitoreo no se la coloca a gusto o no se la coloca porque aquí es más seguro. Se coloca en donde vamos a tener mediciones reales, ¿ya? Entonces, normalmente hacemos una simulación. ¿Cómo hacemos la simulación? Utilizamos primero métodos meteorológicos, ¿sí? La meteorología juega un papel súper importante en los temas de contaminación del aire. Entonces, después de que ya tenemos datos meteorológicos, vamos a generar nuestros inventarios de emisión. Nuestros inventarios de emisión, ¿en base a qué? A una malla, ¿no es cierto? A una malla de emisiones que generalmente nos viene dada por el tipo de la ciudad, ¿no es cierto? Por la orografía de la ciudad. Entonces, perdón, por la geografía de la ciudad. Entonces, de esta manera es más fácil nosotros poder hacer cuadrículas, que es lo que nosotros llamamos el dominio, y pues ir determinando cuáles son los hotspots o los puntos de conflicto que vamos a tener. Entonces, en base a eso y las medidas y que nosotros vamos a ir obteniendo, vamos a ir determinando cuáles y cuántas van a ser las estaciones de monitoreo que nosotros necesitamos colocar. Actualmente Guayaquil no tiene una estación de monitoreo, no tiene una red de monitoreo. Sin embargo, un amigo de allá está haciendo su doctorado. Su trabajo de doctorado es el diseño e implementación de una estación de una red de monitoreo en Guayaquil.
Actualmente estamos en conversaciones con el Consejo Provincial de Chimborazo para nosotros también poder trabajar en conjunto con el SPOCH en la implementación de por lo menos una estación de monitoreo de calidad del aire en tiempo real. ¿Sí? Nos está ayudando algunos docentes del SPOCH y también tenemos la colaboración de la Asociación de Escuela que nos están ayudando a nosotros a diseñar cuáles son las características propias, porque nosotros tenemos montones de estudios en todo Riobamba sobre los diferentes puntos conflictivos en temas de contaminación del aire. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra inquietud formulada por Santiago Clay. Dice, ¿la emisión del CO2 ayuda a la movilidad para el contagio de la pandemia COVID-19? No. El dióxido de carbono, tengamos entendido que es un gas, ¿no es cierto? Es un gas. Ya se ha comprobado de todas las formas posibles, la OMS inclusive, que la única manera de contagiarse es por contacto directo. ¿Sí? No es que se va a quedar en el ambiente el virus, ¿no? En el ambiente no se puede quedar, en el aire tampoco se puede quedar. El dióxido de carbono es un gas que tiene un diámetro súper pequeño de menos de 1 micra, y estamos hablando que el coronavirus tiene un diámetro de entre 1 a 3 milímetros. Entonces, jamás el dióxido de carbono podría ser un medio de transporte para el coronavirus. Otra inquietud, mi estimada doctora, dice, ¿cuáles son las consecuencias de los desinfectantes que están siendo utilizados en esta pandemia? Ya. Se están utilizando compuestos de cloro y se están utilizando compuestos con ozono. Entonces, el ozono nosotros ya hablamos, ¿no es cierto? A nivel troposférico es problemático, pero en las cantidades que se están suministrando para desinfectar no son peligrosas. Nosotros cuando tenemos problema con el cloro cuando se ocupa en grandes cantidades puede producir gases tóxicos. Pero en las cantidades que se están utilizando y la forma en la que se está distribuyendo, que es por nebulización o en forma de spray, no va a causar ninguna afección, al menos que llevemos por años este tipo de exposiciones, que sería una exposición crónica, pero lo cual dudo mucho que vayamos a llegar. Gracias, doctora. Tenemos una última inquietud en homenaje al tiempo, nada más. Una pregunta que le hace Mario Santiago. Dice, ¿se cuenta con datos consolidados de calidad del aire de las provincias de Sucumbíos y Orellana, que son las de mayor actividad hidrocarburífica del país? Ya. En ese tema, información oficial del Ministerio del Ambiente no tenemos. Tenemos algunos estudios realizados por la Universidad San Francisco de Quito, en la que sí se hizo un inventario de emisiones completo de la zona amazónica para el año 2014. Sí, para el 2014. Está publicado en el repositorio de la San Francisco. Además, nosotros estamos trabajando actualmente con la zona del Coca. ¿Sí? Estamos haciendo un inventario de emisiones allá para poder tener conocimiento de cuáles son las emisiones principalmente de compuestos orgánicos volátiles, que es un tema, bueno, es lo que yo más estudio, ¿no? Dentro de mis áreas de estudio, lo que más hacemos es compuestos orgánicos volátiles. Bien, queremos agradecer la participación de la doctora Rafaela Viteri Uzcategui, quien ha sido la ponente de esta conferencia, e indicarles a nuestros amigos participantes que la doctora, como bien ha manifestado, nos ha hecho llegar su correo electrónico para que algunas inquietudes que de pronto ustedes las tengan, pues las puedan hacer llegar a través de ese dispositivo. Muchas gracias. Queremos reiterar el agradecimiento a todos los participantes, de manera especial a usted, doctora, a nombre del señor prefecto de la provincia de Chimborazo, el doctor Juan Pablo Cruz, a nombre de nuestro director de gestión ambiental, el ingeniero Edison Campos Coyahuaso, por habernos permitido participar en esta importante conferencia. Será hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Gracias.